Muy buenos días. El siguiente video es con relación a la higiene y seguridad industrial. Hablando sobre este tema, sumamente importante hoy en día para lo que es las empresas y las industrias, es muy resaltante destacar sus conceptualizaciones básicas, que es que la higiene y seguridad industrial se basan en prevenir accidentes laborales y el mejoramiento de la salud de los trabajadores y que estos no tengan ningún tipo de deficiencia. En Venezuela, específicamente, las condiciones del medio ambiente de trabajo son reguladas por una ley llamada la LOPSIMAT. En particular, este libro en específico que pueden ver acá, Ley Orgánica de Prevención y Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo. El organismo regulador de dicha norma es el IPSACEL. Este órgano es muy importante para las empresas, ya que son los que dictan acá en Venezuela todas las condiciones seguras e inseguras en cualquier empresa para los trabajadores. Y son los encargados de sancionar y hacer que las empresas mejoren estas condiciones, ya que la LOPSIMAP en específico nos define lo que es un riesgo y cuáles son los tipos de riesgo que puede tener un trabajador en su puesto de trabajo. En específico, la LOPSIMAT nos define 5 tipos de riesgo básico, en los cuales tenemos el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo ergonómico, biológico y psicosocial. Todo esto donde podemos medir la gravedad de los riesgos para prevenir accidentes laborales, donde los accidentes laborales se miden como leve, grave y fatal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Estas normas muy fundamentales para la organización son reguladas tanto por el Estado, pero también son implementadas normas adicionales por las organizaciones. ¿Por qué? Aunque la ley nos desglosa los tipos de riesgo, los tipos de accidente, condiciones inseguras, condiciones seguras, mejoramientos, sanciones y muchas otras cosas, no es totalmente específica, además de que está desactualizada por el hecho de que la última vez que fue actualizada esta ley fue en el año 2005. Así que las organizaciones, las empresas deben detallar aún más las condiciones seguras que deben seguir los trabajadores para no tener un accidente laboral. ¿Qué sucede? ¿Cuál sería el perfecto ejemplo de esto? Si tenemos una organización que utiliza montacargas para cerrar, porque deben subir paletas a una altura muy alta, lo ideal es que ya sea un pasillo o ya sea la zona donde se está llevando a cabo este procedimiento sea cerrada mientras que el procedimiento se lleva a cabo para que no haya para que en dado caso de que haya un tipo de caída no haya ningún accidente de que esta paleta le pueda caer a algún trabajador o si se trabaja en algún sitio donde haya afluencia de personas que no son parte de la organización como clientes, no hay un accidente con los clientes. Entonces, ¿qué sucede? La ley no nos estipula que el área debe ser cerrada, pero la organización está en la obligación de hacer ese tipo de norma interna mediante manuales de procedimientos de seguridad laboral. Que para eso, cada empresa debería o debe tener un departamento de seguridad laboral que tiene que hacer dichos manuales de seguridad y de higiene laboral y de procedimiento. ¿Correcto? Además, cabe destacar que también tenemos normas internacionales que ayudan a mejorar aún más lo que es la higiene y seguridad industrial, tanto en los procesos como en la producción de materia y productos primos de las empresas. Cabe destacar que entre eso tenemos las normas ISO. Entre esas normas ISO tenemos la norma ISO 45001, tenemos la 14001, la 31000 y la 22000. Y una de las más importantes de las normas ISO, que es la norma 9001, que es de calidad y productividad, pero
destaca mucho lo que es la higiene, tanto en la producción como para los trabajadores, como en los procesos. ¿Correcto? Entonces, todo esto es sumamente importante. ¿Para qué? Para hacer análisis de costos por accidentes laborales y análisis de riesgos. Porque sabiendo los tipos de riesgos, que ya nos nombramos anteriormente, podemos hacer el análisis de qué tan grave es este riesgo, de qué tan alto es la posibilidad de que uno de nuestros colaboradores, de nuestros talentos, sufra un accidente laboral y cuál va a ser su magnitud. ¿Por qué? Porque los riesgos siempre están presentes, pero todo va a depender de la magnitud en la que esté presente. ¿Cuál es el perfecto ejemplo? Tenemos riesgo químico. El riesgo químico sabemos que puede ser por eh, olores químicos fuertes, por manipulación de químicos. ¿Cuál es un riesgo químico muy fácil de identificar? En cualquier oficina tenemos aires acondicionados, tenemos ambientadores, se trabaja la limpieza con químicos como cloro, desinfectantes, detergentes, y estos son parte del riesgo que se presenta, pero son riesgos muy mínimos, muy diferentes a un trabajador que esté trabajando con ácidos altamente corrosivos, donde el riesgo se incrementa. Entonces debemos darle a nuestro colaborador implementos de seguridad para que no tenga un accidente. En dado caso de que dentro de la organización se presente un accidente laboral, se deben llevar ciertos procedimientos. Uno de los principales procedimientos que se debe llevar a cabo es que las organizaciones deben tener un área de primeros auxilios para cuando se presenten este tipo de riesgo, para poder este tipo de accidentes, para poder aislar el accidente, controlarlo, atenderlo y en su defecto de ser necesario, quede el tiempo suficiente para poder hacer un traslado al centro médico más cercano. ¿Correcto? Entonces, además de esto, debemos tener personal capacitado para poder llevar a cabo todos estos procedimientos de seguridad. Deberíamos tener inspectores de seguridad industrial dentro de la organización, específicamente si trabajamos en empresas grandes que son plantas. Cuando se presenta un accidente laboral, además debe notificarse al IPSACEL en las primeras 20, en la primera hora, los primeros 60 minutos, debe notificarse de que sucedió este accidente, de que cómo sucedió, de qué sucedió, por qué sucedió. Y dependiendo del accidente, si en dado caso es un accidente mortal que desgraciadamente ocasionó la muerte de uno de nuestros colaboradores, el proceso es un poco diferente, ya que debemos llamar a las autoridades pertinentes que deben hacer el estudio del suceso y además llevar a cabo una investigación donde se determine si en realidad fue un accidente, ya que debemos recordar que el concepto básico de accidente es que no fue causado, sino que fue accidental. Porque en dado caso de que no haya sido accidental, de que haya sido causado, incurren otro tipo de procedimientos. Y por eso, cuando son accidentes fatales, debe llevarse a cabo un levantamiento y una investigación de los sucesos, tanto por parte de las autoridades pertinentes como por parte de la organización, para que este tipo de accidentes no sucedan, porque la idea siempre es minimizar los riesgos, siempre es evitarlos. Entonces, cuando hablamos de los costos de un accidente laboral, tenemos costos directos y tenemos costos indirectos. Cuando hablamos de costos directos, hablamos de aquellos costos de que después de haber ocurrido un accidente, la empresa debe hacerse cargo monetariamente de costear la recuperación o todo lo que tenga que ver con ese accidente, gastos médicos, hospitalarios, de seguridad, medicina eh, y muchas otras cosas. En cambio, con los costos indirectos, decimos que son que después de haber habido un accidente, podemos tener baja productividad por parte de nuestros demás colaboradores
podemos incurrir en que la productividad de la empresa o la cadena de producción se interrumpa. Debemos invertir tiempo y dinero en nueva capacitación o en actualización de maquinaria y otros procesos. Es sumamente importante destacar todo esto. Un punto sumamente importante también es cuando hablamos de las enfermedades ocupacionales, que son enfermedades que ocurren a base eh, de un trabajo monótono, repetido. Son enfermedades que se van causando a partir de nuestras funciones diarias en los trabajos. Uno de los ejemplos más básicos es cuando hablamos de un caletero. Un caletero es una persona que trabaja en una empresa que debe cargar peso, que debe trasladar peso de un área a otra, y muchas veces es con su propio cuerpo y no tienen herramientas que le faciliten el trabajo. Y esto repetidamente durante mucho tiempo puede causar una hernia, ya sea inguinal, umbilical, inglinoescrotal, en las columnas, desgaste de la columna, de los discos de la columna. Puede ocurrir muchas cosas. Todo esto son enfermedades ocupacionales. Específicamente, esto viene en lo que son los riesgos ergonómicos. Ergonómico define que es todo aquello que sea una actividad sumamente repetitiva, que desgaste el cuerpo en exceso, de una mala posición, que no tenga ergonomía. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros trabajamos, recordemos que todo en exceso es malo. Entonces, si nosotros trabajamos siempre haciendo mucho peso y de forma incorrecta, eso va a ocurrir una hernia, va a ocurrir un desvío de la columna, va a incurrir en algún otro tipo de enfermedad. Y esto lo podemos diagnosticar enfermedad ocupacional. ¿Cómo diagnosticamos una enfermedad ocupacional? Las empresas, antes de trabajar, le debería hacer a los trabajadores, antes de ingresar, algo que llamamos un examen preempleo, donde se diagnostique que el trabajador está en perfectas condiciones, tanto psicológicas como físicas. Si cuando el trabajador vaya a ser desvinculado de la organización, se nota o se ve en un examen post-empleo de que hay una hernia o de que hay otro tipo de enfermedad que fue causada por su trabajo, se va a diagnosticar como una enfermedad ocupacional. Así es una de las formas de demostrarlo. También tenemos lo que es el examen pre y post vacacional, donde nos dice que cuál es el estado de salud del trabajador antes de salir de vacaciones y cuando está llegando de vacaciones. Esto funciona para los trabajadores, para identificar si han desarrollado una enfermedad ocupacional o no. Y a su vez funciona para la empresa, para saber si el trabajador viene con una enfermedad antes de ingresar a nuestra organización o si la enfermedad que tiene fue desarrollada durante su periodo vacacional. Es una herramienta que funciona para ambos, tanto para el trabajador como para la empresa. En este video también es muy importante, un objeto del video, es que quiero dar una recomendación a una organización. Es bien sabido que, bueno, como me pueden ver, yo trabajo en un establecimiento que se llama Rogaza. Es un restaurante café, ¿correcto? Quisiera recomendar un mejoramiento de una condición insegura en el establecimiento. El mejoramiento de la condición insegura que quisiera recomendar es que en el establecimiento trabajamos con una máquina de café expreso clase 5 sumamente grande. Estas máquinas trabajan con una bomba de succión de agua para mantener caliente una caldera y mantener una presión elevada para poder hacer lo que es la texturización de café. Correcto. Ella debería estar conectada a un pulmón tipo filtro en una fuente directa de agua. En el establecimiento no es así, está de hecho conectada a una fuente externa de agua, que es lo que llamamos un botellón. Su manguera va directo al botellón. Entonces, ¿qué sucede? Siempre hay que estar cambiando el botellón y rellenando el botellón. ¿Qué sucede? Si uno de los trabajadores o empleados encargados en esa área no está pendiente o olvida que debe hacer el cambio del botellón, que no debería hacerse, porque debería estar conectado a una fuente directa de agua, y no lo cambia, entonces, al no haber agua dentro de la máquina,
su sensor de temperatura y presión va a comenzar a hacer un recalentamiento. Y al hacer un recalentamiento se acumula la presión y esto puede incurrir en que adentro hay una caldera. Y si la caldera se recalienta, la caldera tiene su sobrepresión, esto puede causar un accidente muy grave porque esta podría llegar a explotar. Y si explota, podría haber heridos y en su defecto podría haber fallecidos. Esta es mi recomendación, que cambien el botellón de agua y por favor se conecte a una fuente directa de agua. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.